Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta fiesta, como siempre digo, cuando es un congreso para poder aprender, ver otras visiones y otras miradas, ¿no? La verdad que también estar en la UNAM y desde lejos acompañando a los colegas desde México, ¿no? Tal como me presentaban, al ser un psicoterapeuta y un psicólogo clínico con una visión psicoanalítica, hoy quiero traer una visión de la psicología analítica profunda del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung sobre el fenómeno de la migración y que podamos un poco reflexionar sobre la extranjería interior que habita en nuestro mundo interno, que habita en nuestra psique y que también forma parte de esos aspectos inconscientes que nos conforman, ¿no? Quiero compartir pantalla para acompañar la lectura que traigo para ustedes esta tarde a través también de una serie de imágenes, ¿sí? Bueno, la comunicación se llama El extranjero interior en la Odisea posmoderna y estamos en este 14º Congreso Internacional que está liderado por la Red Atenea y sus aliados, ¿no? Como ideas introductorias, quiero contarles que ya han pasado 9 años desde aquel deseo que despertó en mí el estudio y la investigación en el campo de la psicología de la migración y del psicoanálisis de la migración. En mis indagaciones partí del texto Migración y Exilio de los psicoanalistas argentinos León Grinberg y Rebeca Grinberg, que se publicó en el año 96, hasta llegar más recientemente a los aportes del psiquiatra José Bachotegui, quien en el año 17, 20 y 22 pudo publicar sus constructos de inteligencia migratoria, duelos migratorios y el famoso síndrome de Ulises. En las indagaciones del asunto migratorio, quizás por la inclinación junguiana que tengo en mi mirada, pero también por la condición de extranjero, ya que soy un venezolano caraqueño que se ha tenido que transterrar en el mundo andino-quiteño, quise adentrarme al universo de la literatura para poder comprender acerca de las tragedias humanas que se estaban narrando en las novelas actuales. Fue así como pude llegar a los aportes de la escritora venezolana exiliada en España, Saiz Borgo, quien en el año 2019 publicó su famosa novela La hija de la española. También a las ficciones de Isabel Allende, a las de Julia Navarro y a las del escritor franco-libanés Amin Malouf, sin dejar pasar a los cubanos Leonardo Padura y Evelio Traba. De este último comprendí, como señala su pluma en su novela Volver a cuando, y cito, que el mayor encanto de la ficción es anestesiarlo a uno de la realidad y de lo que es vivir en caliente y a la vez todo a sangre fría. Fin de la cita. Finalmente, me topé con un libro que se publicó el año pasado de Morán, Volver a cuando, una novela que narra la tragedia que estamos viviendo actualmente por la migración venezolana en todo el continente. Y posterior a la lectura de esta novela, y al ver que la mayoría de los autores que he nombrado han transitado un proceso de migración, en esa frase de el Evelio Traba retumbó mi alma y hizo que encontrara un deseo interno en mí que desde el año 2014 ha sido llamado para que pueda reflexionar estas líneas con ustedes esta tarde sobre lo que es la extranjeridad y sobre las consecuencias clínicas, sociales y culturales que estamos viviendo en un tiempo que yo denomino la Odisea posmoderna, o como también se ha empezado a llamar la era de las migraciones. Odisea posmoderna. El psiquiatra italiano Luigi Soja en el año 15 publica el texto La muerte del prójimo y apunta que los tiempos que corren en la humanidad son épocas donde la palabra ha naufragado, el discurso se ha devaluado
y las frases no sostienen las ideas sólidas en la comunicación que mantenemos con el otro. Ante este escenario, el autor argumenta que ese afán de Freud, padre del psicoanálisis, para poder curar a través de las palabras, en este siglo XXI se ha vuelto una tarea compleja. Sin embargo, en la posmodernidad y en estos tiempos de soledad hay una realidad difícil de poder procesar, porque paradójicamente, aunque nos sintamos solos, hay una necesidad de que exista la profesión del que escucha. Al vincularnos con los otros desde los espacios donde la comunicación no es resonante, estamos expulsando al distinto, a ese que hemos denominado sin hogar por el temor a ser igual a ellos, exiliando la posibilidad de conectarnos y de comunicarnos creativamente. Les pregunto, queridos colegas, ¿qué ha quedado entonces bajo este escenario en la extranjeridad interior de nuestra condición humana? Considero, y siguiendo las ideas de Soya, así como complementando con las ideas del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que la posmodernidad y la vida post-COVID nos ha encerrado en colectividades que están cargadas de miedo. Estamos viviendo en ciudades que a modo de curación evasiva paliativamente compensan con su fobia al dolor la transformación del sufrimiento. Estamos en la era del vacío, de una modernidad líquida, como diría Zygmunt Bauman, y de sociedades cansadas donde el prójimo, el igual a mí, no encuentra lugar. Son tiempos de migraciones y de activación psicológica del complejo de Caín y de la caída de la imagen paterna en nuestras instituciones y en nuestras sociedades. Estas situaciones han dejado en el afuera, por el mecanismo psicológico de la proyección, a la realidad vincular de que nos estamos tratando fratricidamente y otricidamente, incumpliendo el mandato judío-cristiano, no matarás. Es así como los refugiados, los desplazados, esos que huyen de sus países para habitar los no lugares y para enfrentarse a los no nombres, exigen una mirada humanitaria que estimule otro tipo de vinculación que no es el otricidio xenofóbico del que son víctimas. En la odisea de la vida posmoderna, entonces, hay unos personajes, unas energías psicológicas como las de Ulises, Telémaco y Caín, quienes están teniendo un papel protagónico, ya que estamos siendo conducidos a una verdad que nos cuesta procesar. Nos hemos traicionado en nuestra condición humana. Nuestro extranjero interior está en el desasosiego por el exilio de podernos vincular con bondad con el otro. La traición del misterio ha desnudado y debilitado y fracturado a nuestra alma, y por ello, tal cual como Adán y Eva en el mito judio-cristiano, que fueron los primeros exiliados, estamos perdiendo el paraíso. Esto ha generado que entonces los Ulises de la vida posmoderna se hayan convertido en chivos expiatorios. En un pasaje de la Odisea, en el canto 9, apreciamos el siguiente diálogo. Cito, Cíclope, tú me preguntas mi ilustre nombre, pues voy a decírtelo. Mi nombre es nadie. Así siempre me llamó mi madre, así siempre me llamó mi padre y todas las personas que son mis camaradas. Fin de la cita. Sin duda, hablar de Ulises o de Odiseo es hablar del mito del desplazado, del viajero que naufraga en la soledad, en el miedo y en la adversidad. Por mucho tiempo, Ulises, Odiseo, ha sido nadie, perdido en las estadísticas y en las discusiones geopolíticas, en foros mundiales que han dejado por fuera la esfera emocional de estos compatriotas. Humanizar a los desplazados y reflexionar sobre el Ulises en nuestro mundo actual
Creo que es una tarea necesaria para los profesionales, terapeutas, trabajadores sociales y todos aquellos que prestamos la escucha para contener y sostener el sufrimiento del otro ante el desarraigo y ante el desasosiego de dejar la madre patria. Hannah Arendt, en el año 43, describía que los refugiados son aquellos individuos que por desgracia han tenido que llegar a un nuevo país sin contar con medios económicos y obligados a recibir las limosnas y el maltrato xenofóbico e inclusive aporofóbico, como diría de la Cortina, de los ciudadanos locales del entorno del receptor y del mundo en general. Considero, queridos colegas, que las sociedades actuales están disociadas. Nuestra alma no está encontrando un proceso que ayude a procesar la pasión que moviliza la transformación y la integración que ese otro extranjero nos trae. Pareciera que no hay lugar para los Ulises del hoy. Existen complejidades culturales en nuestras colectividades que basadas bajo la sensación de resentimiento, de inferioridad, de odio y de desprecio al otro, han hecho que, porque ese otro tenga una naturaleza de diferente, lo tenga que execrar porque me aterra su conducta indeterminante. Acoger lo extranjero en la odisea posmoderna es contactar con el miedo, con la ansiedad y con la angustia que este otro nos muestra y al cual siempre le proyectamos nuestros males a través de el chivo expiatorio. El recién llegado, el sin hogar, es marginado y censurado por el nivel de sufrimiento que nos exhibe. Sigmund Bauman, en este texto que están viendo en pantalla, en el año 16, lo expresaba claramente cuando decía que para aquellos que se sienten miserables y marginados, para esos que consideran que están en el fondo, cuando descubren que otros están en un fondo más bajo que aquel que se sospechaba, esto es un acontecimiento que con poca ética nos salva. Un juego de nuestras defensas del yo para que ganemos dignidad, para que ganemos moralidad y para convertirnos en un mejor ciudadano, en un individuo que está basado en la máscara. En la era de las migraciones, los desplazamientos siguen ocurriendo. En nuestro continente podemos ver un infierno en la tierra en donde han quedado millones de personas atrapadas, millones de Ulises, en las noches sin luna, ante la muerte de un campo santo que lleva por nombre Tapón del Darién. Es una selva en donde se enfrentan la vida y la muerte y en donde el duelo busca una sanación en un horizonte donde no se logra cobijo. Ulises se ha extraviado y forma parte en nuestra extranjería interior de aquello que conforma nuestra alma. En cualquier ciudad, como diría José Bachotegui, en un barrio común, en el banco de la plaza, frente a la ventana de la casa, ese Ulises está. Pero ¿qué hace que no lo determines con tu mirada? ¿Qué hace que no lo veas? Su tragedia se escribió en el año 7 antes de Cristo y esta tragedia existe porque ayuda a entender las convergencias de culturas, algo difícil en los tiempos en donde estamos acostumbrados a señalar al diferente y en donde entramos en conflicto, generando muros y orillas que siempre se interponen a la comunicación. El héroe sufrió la separación de la familia, dejó en Ítaca a Penélope, pero también a su hijo Telémaco, quedando rotos y destrozados. Sin embargo, Telémaco, que significa el chico que combate de lejos, desesperado por no tener noticias de su padre, sí salió a su búsqueda. Ayudado por Mentor y por la diosa Atenea, el hijo no queda atrapado en el campo arquetípico del adolescente o del eterno Peter Pan. El analista junguiano James Hillman, en su ensayo sobre los Peter Pan, argumenta que la nostalgia es una furia inmensa por desear aquello que no está. Es la vivencia
de ese Peter Pan ante la madre patria que hemos perdido. La añoranza que se instala en Telémaco es una añoranza distinta al de Peter Pan, a ese que se quiere ir al país de nunca jamás. Telémaco no perdió a la madre, tampoco perdió al padre. Él está abandonado y en la relación que mantiene con Penélope hereda un espíritu de lucha. Esta es una situación muy distinta a cierta clínica que vemos en los consultorios de personas que, aferradas a la nostalgia, a la errancia y al anhelo, nunca logran encontrar tierra firme. Telémaco entonces es el hijo que busca su historia y él también tiene un complejo. El hijo de Ulises, en la Odisea de Homero, es abandonado por el padre con la finalidad de luchar en Troya. El viaje del padre, según la tragedia, dura más de 20 años. Y el hijo, al igual que la madre, queda en la posición psíquica de la espera. Me pregunto, ¿qué implica la espera de Telémaco? La espera del hijo de Telémaco es una espera que implora una ley y con ella que exista un padre que abandona, que traiciona y que sin duda cae ante la palabra dada. Él desea un padre, él está consciente de quién es, pero está a la espera de su regreso. Y del mismo modo tiene una acción que es la acción de esperar la vivencia de reparar el hecho de que Ulises no ha estado. En la Odisea posmoderna, nosotros los hijos Telémaco hemos estado al igual que él esperando al Padre. Siempre miramos al horizonte que nos contempla a las orillas del mar. Y esa mirada es un porvenir en donde aclamamos justicia y en donde deseamos la finalización de la noche de los pretendientes que están usurpando la integridad del hogar. Telémaco escoge el camino de la espera con la finalidad de gestar recuerdos y de hacer memoria. Para la mente, sentirse abandonado, ya que el padre está perdido, es una situación menos traumática que el abandono por elección. La ausencia de Ulises es el recuerdo de su presencia. Telémaco y Penélope, acompañados en vigilia y espera, con un alma, dan vida a Ulises, así como Cristo, el Hijo consciente, es quien da vida al Padre. Cita de Recalcati. Muy importante lo que pasa con Telémaco. Ahora bien, quisiera que entráramos un poco en las dinámicas de Caín. El complejo de Caín es un complejo también que está activo en esta odisea posmoderna, porque hay una realidad vincular que es el fratricidio. Las expresiones arquetípicas que he intentado detallar a través de Ulises y Telémaco nos hacen reflexionar sobre la herida que el mundo del padre han ocasionado en la vida del mundo. En el caso del fratricidio y del otricidio, la vía es la misma. El complejo de Caín es hoy una realidad que debemos procesar. Así como Caín mató al hermano y Judas traicionó a Jesús, en las relaciones de amistad o de fraternidad nunca va a existir una resolución sana, ya que de la hermandad nunca salimos. Entre hermanos siempre queda algo imposible de resolver. El vínculo que construyo con el origen de mi sangre, cuna de mi génesis y aliento de mi andar, falla siempre en el camino hacia el encuentro. Caín mata a Abel buscando la representación en la mirada del Padre, porque Caín quiere ser lo único en lo único, una especie de totalidad simbiótica con el Padre, y al sentirse traicionado por la no mirada del mismo, mata al hermano, pero también al Padre a través de la prole, anulando su legado y la posibilidad de que se prolifere. En el complejo de Caín queda en evidencia que ningún hermano se debe sentir único ante la mirada de lo paterno. Y es importante que entendamos que lo único no es igual a ser preferido. En el fratricidio queremos eliminar las diferencias. Y una salida a estas diferencias es el fanatismo. El fanático tiene la convicción de que posee una verdad y se cree con el poder de imponerla y de que sea la verdad universal y fantasea con un enlace definitivo que siempre es trágico para nuestra historia.
En la fraternidad, el hermano impostor es aquel que mediante la violencia decide ocupar un lugar que no le pertenece porque no es digno. Esta usurpación es la que activa la furia criminal de Caín. La marca del traicionero constela un profundo amor al Padre, y por ello, como dice Haddad, en el fratricidio se argumenta que si Caín mata al hermano, lo hace por un profundo amor al Padre. El complejo de Caín también lo viven los desplazados. Sin duda, abrumado por las consecuencias, Caín escoge caminar por el sendero de la penitencia, ser sumiso, desamparado, estar acompañado por la angustia de haber traicionado, pero también de ser un agresor. Los vemos con papeleos, burocracias, todo un montón de elementos en donde a veces nuestros hermanos que tienen que desplazarse o huir de sus tierras se enfrentan incluso a instituciones Caín. En el complejo de Caín está el origen de la violencia humana. Es un rizoma que prolifera en todas las direcciones y como complejo está cargado de una ambivalencia en donde amamos y odiamos. Debemos comprender a nuestro Caín interior, pero también la convulsión que produce en la historia contemporánea, porque eso implicaría dedicarnos más por la raíz del árbol y no solo por el fruto que el árbol da. Como reflexiones finales, quiero decir que hasta aquí he querido traer lo que es la Odisea posmoderna. He querido hablar de Ulises, he querido dar pinceladas de Telémaco, he querido presentarles un complejo difícil, pero que sin duda estamos viendo en nuestro mundo y continente. Son expresiones arquetípicas que nos invitan a contactar con esa interioridad que también está exiliada. El psicoanálisis siempre lo expresa claramente desde que existe. Lo extranjero subyace en el mundo interno e inconsciente que nos constituye. Está siempre en nosotros, habita en eso que no aceptamos de nosotros. Y por el mecanismo de la proyección es muy fácil que lo expulsemos al mundo exterior. Incluso si reconocemos eso, eso no es suficiente para poder transformar eso que genera este gran sufrimiento. Darle un lugar a ese extranjero interior requiere de tareas más complejas, en donde psicología, psicoterapia o psicoanálisis quedan cortos y por eso debemos echar mano con otros campos del saber. El extranjero interior no solo está en aquello que desconocemos de nosotros. Considero que en la Odisea posmoderna lo inadmisible de nuestra condición humana también lo vemos día a día en los portales de noticias, donde hay corrupciones, guerras, asesinatos, robos, traiciones, politiquería, demasiado. En los tiempos que corre, se ha perdido la vergüenza, existe poca represión de los instintos más oscuros de nuestra alma. Y ello trae consigo que expulsemos al diferente que no sigue la masa. ¿Dónde están realmente entonces nuestros deseos? El alma, como símil de aquello que busca realmente nuestra necesidad y nuestra misión en el mundo, también está exiliada. Abandonados por el Padre, ya sea porque como Ulises u Odiseo está gestando epopeyas heroicas, aniquilados por nuestros hermanos, hemos traicionado realmente lo que está en nosotros con la finalidad de que seamos humanos e individuos y que tengamos un proceso de vida con aprendizaje, debemos recordar que nosotros tenemos una historia individual, mundial, colectiva, y que esa historia también tiene una cultura y forma parte muchísimo de ese lugar en donde hacemos vida. No debemos olvidar que el fenómeno de lo transcultural siempre va a buscar el diálogo con el otro, el diálogo que es inherente y que ahora en la Odisea posmoderna cuesta tanto. Muchos psicólogos, muchos terapeutas, así como yo, estudiamos en algunas partes, ejercemos en otras latitudes, en otros continentes. En muchos lugares vemos cómo se forman grupos emergentes, sociedades que poco a poco van recorriendo caminos. Quien redacta estas líneas construye su cotidianidad en una ciudad en donde no ocurrió su infancia. Queridos amigos, queridos colegas, no importa el lugar donde hagamos clínica, no importa el lugar donde trabajemos. El cuestionamiento que quiero hacer es sobre la extranjeridad ocupa algo mucho más profundo
que lo apunta Willem Burston en el año 2020 cuando dice: sentirse extranjero, sentirse atravesado por la experiencia de la extranjería, no debería ser un requisito para ser trabajador social, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Como psicoterapeutas, quizás y por ahora, la tarea que tenemos frente a nosotros es ofrecer esos espacios de escucha y de reflexión en donde podamos dialogar sobre las complejidades culturales que tienen nuestros territorios. Un psicólogo, un psicoterapeuta brinda la escucha para tramitar los malestares contemporáneos y para poder hacer frente a esa extranjeridad, esta odisea posmoderna. Quiero dejarles una idea que propone Eric Erickson, en cual argumentó en su discurso del año 59 en la Federación Mundial de la Salud Mental. ¿Por qué nuestros países no están ofreciendo promesa de identidad? ¿Por qué no estamos ofreciendo esa expectativa optimista de que hay un lugar en el mundo en que nuestra manera de ser y de estar tiene espacio, tiene un lugar donde es apreciada por el otro? Si ofrecemos promesa de identidad, lograremos transformar a los individuos del siglo XXI. Lograremos generar bases indestructibles y lograremos darle un espacio al alma para que ese lugar de sufrimiento, ese que nos muestra los Ulises, pese a la incertidumbre que nos acompaña hoy, nos ayude a contactar y a generar los puentes que está necesitando estos tiempos posmodernos. Muchísimas gracias.